Era el 2 de enero de 1492. Un hombre lloraba. No era un hombre cualquiera, era un rey. Y no lloraba por cobardía. Lloraba porque acababa de perder algo que ningún ejército del mundo podría devolverle jamás. 8 siglos de historia, 8 siglos de mezquitas, de filosofía, de astronomía, de ciencia, de arte y de poderdo, terminado en un instante. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una batalla o de una rendición política. Es la historia del fin de un mundo que durante casi 800 años transformó a España y al mundo entero. Esta es la historia de la caída de Granada. Para entender por qué ese llanto fue tan profundo, hay que retroceder casi 8 siglos. Fue en el año 711 cuando los primeros guerreros musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar. Venían del norte de África, liderados por un general llamado Tariq ibn Ziyad. Y en cuestión de meses, algo que parecía imposible ocurrió. La península ibérica, que durante siglos había estado bajo el dominio visigodo, cayó. No fue solo una conquista militar, fue el inicio de una civilización. Los árabes y los bereberes que llegaron trajeron consigo algo que Europa apenas conocía en aquella época oscura, el conocimiento. Mientras el resto de Europa vivía en la ignorancia del medievo, en las ciudades de Al-Ándalus florecían las bibliotecas, las universidades, los jardines y los hospitales. Córdoba se convirtió en la ciudad más grande y más avanzada de todo el continente europeo. Se dice que su biblioteca llegó a tener más de 400.000 volúmenes cuando el resto de los monasterios europeos apenas reunían unos pocos cientos de pergaminos. Los médicos de Al-Ándalus operaban cataratas. Los astrónomos cartografiaban el cielo. Los filósofos debatían mientras en París todavía se quemaban herejes. Pero toda civilización tiene un enemigo. Y el de Al-Ándalus fue el tiempo desde casi el primer momento de la conquista musulmana. Comenzó lo que los historiadores llamarían la Reconquista. Los reinos cristianos del norte, pequeños y fragmentados en sus montañas asturianas y navarras, nunca aceptaron la presencia del Islam en su tierra. Durante generaciones lucharon, perdieron batallas, las ganaron, se casaron entre sí, se traicionaron, pero nunca abandonaron un objetivo: recuperar la península. Durante siglos el conflicto fue lento, casi invisible para quien vivía en el día a día, pero en el siglo XIII algo cambió para siempre. La gran batalla de las Navas de Tolosa en 1212 marcó un punto de quiebre. Los reinos cristianos coaligados aplastaron al ejército almohade. En pocas décadas cayeron Córdoba, Sevilla, Valencia, Murcia. El dominio islámico en la península se derrumbó como un edificio carcomido. Quedaba solo un lugar, un último reducto: Granada. Enclavado entre las montañas de Sierra Nevada y el mar Mediterráneo, el Emirato Nazarí de Granada sobrevivió durante más de 250 años después de que el resto de Al-Ándalus cayera. Era un milagro político, un equilibrio imposible, y en su corazón brillaba la Alhambra. Si alguna vez has visto una fotografía de la Alhambra, ya sabes que hay algo en ese lugar que no pertenece completamente a este mundo. Sus arcos, sus patios, sus fuentes de mármol, sus inscripciones en árabe que recorren cada pared como si fueran poemas eternos. Fue construida en el siglo XIII y XIV por los sultanes nazaríes y representaba la cúspide del arte islámico en Occidente, pero detrás de esa belleza incomparable se escondía una fragilidad peligrosa. El Emirato de Granada no era solo pequeño geográficamente, era un estado fracturado desde dentro. Las familias nobles peleaban por el poder. Los sultanes se sucedían a través de golpes de palacio, traiciones y asesinatos. Y mientras tanto, al otro lado de la frontera, algo histórico estaba ocurriendo. En 1469, 2 jóvenes de 18 y 17 años se casaron en secreto en Valladolid. Se llamaban Fernando e Isabel Pipio. Con ese matrimonio nació España. La unión de Aragón y Castilla creó el reino más poderoso de la península ibérica. Y ambos tenían un sueño compartido que los consumía: terminar la Reconquista, expulsar al Islam de su tierra. Para siempre. La guerra final comenzó en 1482. Puy fue cruel. Los reyes católicos, así serían conocidos en la historia, no lanzaron simplemente un ejército, construyeron una maquinaria de guerra metódica y despiadada. Pueblo a pueblo, castillo a castillo, ciudad a ciudad.
Asediaban, cortaban el suministro de alimentos, esperaban, pero lo que aceleró la caída de Granada no vino de fuera, vino de dentro. En 1482, el sultán granadino Abu al-Hasan Ali tenía dos esposas. Una, la sultana legítima llamada Fátima, también conocida como Aisha. La otra, una joven cristiana convertida al Islam llamada Soraya, la favorita del sultán. De esa rivalidad entre mujeres nacería una guerra civil que destruiría el emirato desde adentro. El hijo de Fátima, un joven príncipe llamado Muhammad XII, fue proclamado sultán rival por las facciones opositoras, lo llamaron Boabdil, y Boabdil cometería el error que condenaría a Granada para siempre. En 1483, durante una de sus campañas militares, Boabdil fue capturado por los ejércitos castellanos, Fernando lo tuvo en sus manos, y tomó una decisión maestra, lo liberó. ¿Por qué? Porque un Boabdil libre sembrando discordia en Granada valía más que un Boabdil prisionero. Fernando lo sabía, y Boabdil, sin saberlo, se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. Hay algo que los libros de historia raramente cuentan. Mientras la guerra avanzaba, en el corazón de España ya funcionaba un mecanismo de terror que cambiaría la historia del mundo: la Inquisición española. Fundada en 1478 por los mismos reyes católicos, la Inquisición no surgió para combatir al Islam en el campo de batalla. Surgió para purgar desde adentro. Los conversos judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo eran vigilados, interrogados, torturados. Cualquier práctica de su antigua fe, aunque fuera en privado, podía significar la hoguera. El mensaje era claro: en la España de los reyes católicos no había espacio para la diferencia, y ese mensaje llegaría pronto a Granada. Para 1491, la guerra estaba prácticamente ganada por Castilla y Aragón. Granada estaba rodeada, sus tierras de cultivo arrasadas, sus ciudades fronterizas caídas una a una. Los reyes católicos construyeron frente a las murallas de Granada una ciudad entera desde cero. La llamaron Santa Fe. Era una declaración de intenciones: no nos vamos. Nunca dentro de la Alhambra, Boabdil sabía que el final había llegado. El hambre corroía a su pueblo. Los pozos escaseaban. Sus generales le decían la verdad que él no quería escuchar. No hay salida. Las negociaciones comenzaron en secreto. Y el 25 de noviembre de 1491, Boabdil firmó las capitulaciones de Granada. El documento era, en el papel, sorprendentemente generoso. Los musulmanes podrían quedarse en sus casas, practicar su religión, conservar sus propiedades. Nadie sería forzado a convertirse. Nadie sería perseguido. Eran palabras, solo palabras. El 2 de enero de 1492, al amanecer, Boabdil salió de la Alhambra con las llaves de la ciudad en la mano. Se las entregó a Fernando, y los estandartes de la Cruz y de Castilla ondearon sobre las torres de la Alhambra por primera vez. Cuentan las crónicas que al alejarse hacia el exilio, Boabdil se detuvo en un paso de la sierra, miró hacia atrás, contempló por última vez la Alhambra brillando bajo el sol de invierno, y lloró. Su madre, la dura y despiadada Aisha, le dijo en ese momento algo que la historia no olvidaría jamás: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ese lugar todavía se llama el Suspiro del Moro. Pero la historia no termina con ese llanto. Lo que vino después fue aún más oscuro. Apenas 3 meses después de la caída de Granada, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron el decreto de la Alhambra. Expulsaban a todos los judíos de España. Entre 150.000 y 200.000 personas, algunos historiadores dicen más, fueron obligadas a abandonar sus hogares, sus negocios, sus tumbas. En cuestión de semanas, para los musulmanes que se quedaron en Granada, la promesa de tolerancia duró apenas 10 años. En 1502, los mismos reyes que habían firmado las capitulaciones dictaron un nuevo edicto. Los musulmanes debían convertirse al cristianismo o abandonar España. Los que se quedaron y fingieron convertirse fueron llamados moriscos, fueron vigilados durante décadas, acusados, perseguidos, y en 1609 el rey Felipe III firmó el decreto definitivo, la expulsión total de todos los moriscos de España. 300.000 personas más. El Islam en España no murió el 2 de enero de 1492, agonizó durante más de un siglo. ¿Qué se perdió exactamente ese día? No solo una religión,
No solo un idioma, no solo una bandera, se perdió una forma de entender el mundo. Al-Ándalus no fue perfecta. Fue una civilización que también conoció la guerra, la esclavitud, la intolerancia, pero fue también el lugar donde, durante siglos, musulmanes, judíos y cristianos vivieron juntos y crearon algo que el mundo no había visto antes y que no volvería a ver jamás. Le llamaron la convivencia matemáticas árabes que llegaron a Europa a través de Toledo. Filosofía griega recuperada y traducida por sabios andaluces. Técnicas agrícolas que transformaron los campos de España. Palabras que todavía hoy usamos en español. Aceite, azúcar, algodón, almohada, naranja. Todo eso sobrevivió, pero el mundo que lo creó desapareció. Hoy, si vas a Granada y visitas la Alhambra, sentirás algo extraño, un lugar tan hermoso que parece imposible que alguien lo haya querido destruir, y sin embargo, lo destruyeron no los muros, no los arcos, no las fuentes, destruyeron el mundo que vivía dentro de ellos. Y Boabdil, ese rey que lloró en el camino del exilio, murió años después en el norte de África, lejos de su tierra, lejos de su palacio, lejos de todo lo que había amado y perdido. La historia lo recuerda como el último rey moro de España. Pero quizás deberíamos recordarlo como algo más que eso, como el símbolo de algo que siempre ocurre cuando las civilizaciones olvidan que su mayor fortaleza no son sus ejércitos, ni sus muros, ni sus armas, sino la capacidad de coexistir con quienes son distintos. La pregunta que queda en el aire 8 siglos después no es si Granada podría haberse salvado, la pregunta es: ¿cuántos mundos hemos destruido ya simplemente porque eran diferentes?